Ante juicios Barquín es nuestro hashtag de la noche, y es que le contaba que el jefe máximo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez, hizo una presentación hoy en la que daba a conocer una estructura de financiamiento electoral ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero desde Asunción Mita Jutiapa. Entre esta red estaría implicado en primera instancia el expresidente del Banco de Guatemala y actual candidato a la vicepresidencia por parte del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Edgar Barquín. Ante juicios Barquín es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Chico Dólar es el sobrenombre de Francisco Edgar Morales Guerra, quien entre los años 2008 y 2011 recibió varios millones de dólares supuestamente de remesas, pero que las autoridades presumen es producto del narcotráfico. Al lavar ese dinero, él necesitaba a alguien que lo protegiera al más alto nivel, pues la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos vio cómo Chico Dólar realizaba movimientos sospechosos de las cuentas de empresas que tenía. Allí aparece Edgar Barquín, en ese entonces presidente del Banco de Guatemala y actualmente vicepresidenciable de Libertad Democrática Renovada. El candidato a vicepresidente del líder, presidente del Banguat y además presidente de la Junta Monetaria, asesoró, aconsejó y puso a disposición de Chico Dólar personal de la IBE para librarlo de las investigaciones en su contra. Iván Velázquez lee una escucha telefónica entre el vicepresidenciable del líder y Chico Dólar, en lo que Edgar Barquín sabe exactamente con quién está hablando. Aló, con don Chico. Y Francisco Morales con él habla. Chico, le saluda Edgar Barquín del banco. Ah, mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, Chico, ¿y usted qué tal? ¿Por dónde anda? Aquí estoy en Mita. Y luego, en una de las partes significativas, probablemente lleguen hoy o mañana los muchachos que iban a hacer unas verificaciones, pero ya tienen los nombramientos, van a llegar cualquier día de esta semana. Ellos van a llegar preguntando por la empresa. Por eso le quiero explicar. ¿Cómo se llama su empresa? Corpovandi Camsa, Corpovaldi Camsa. Así es. Exactamente, van a llegar preguntando por esa empresa y entonces a través de esa empresa le van a pedir los papeles suyos. Entonces, Edgar Barquín apoyaba a su hermano Manuel, pues el partido al que éste pertenecía en ese entonces, La Gana, recibía millones de quetzales de Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar. Ya entrada la tarde, en su oficina privada, el candidato a la vicepresidencia del Partido Libertad Democrática Renovada, líder y expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, dio declaraciones junto al secretario general de la agrupación líder, Roberto Ricardo Villate. Allí, pues, calificó de espurias e ilegítimas las acusaciones que fueron vertidas en su contra por parte del jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Rechazo totalmente los señalamientos del comisionado de la CICIG y del Ministerio Público por no estar sustentados, por ser parcializados y porque estimo que estoy siendo víctima de un complot realizado por personas que no quieren que en este país reine la democracia. Que hemos actuado de conformidad con la ley y en ningún momento se ha protegido a nadie. Lamento que tanto el Ministerio Público como el comisionado de la CICIG desconozcan los protocolos de verificación de información por actos y solicitudes administrativas que la IBE debe de conocer previo a resolver situaciones por las cuales cualquier persona a quien se le requiere información se le debe requerir que tenga lista la información para las verificaciones correspondientes. De tal manera, estimados periodistas, que esa es mi declaración y en resumen rechazo totalmente esas imputaciones que falsamente se me están haciendo para afectar
definitivamente el proceso político y atentar contra la democracia en Guatemala, la cual vamos a defender incluso hasta con nuestra vida. Y que también dio declaraciones en esa misma conferencia a la prensa fue el secretario general de la agrupación Libertad Democrática Renovada Líder, Roberto Ricardo Villate. Escuche usted. Showman, en el cual, después de varios meses de estar en este lugar, después de mucho tiempo o muchos años que el Ministerio Público tenía la investigación, precisamente ahora, faltando 54 días aproximadamente para las elecciones, lo hace como un acto puramente político, está judicializando la política, está prácticamente con una aversión hacia líderes. Por eso la pregunta es, ¿por qué hasta ahora? Porque hoy le conviene, porque hoy prácticamente logra atacar al partido líder, porque está antejuiciando a los diputados de líder, porque hoy está haciendo un trámite de antejuicio en contra del vicepresidente Barquín, que es de líder también, y prácticamente esa fijación que tiene para los de líder, la única razón. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. A esa pregunta que hacía Roberto Ricardo Villate, el jefe de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, tuvo una respuesta. Dijo en su momento que era porque cuando se tuvo ya valor probatorio, pruebas en mano para poder pedir el proceso de antejuicio, es en el momento en que se ha accionado por parte de la FESI. Vamos con Antejuicios Barquín, que es nuestro hashtag de la noche. Tenemos ya mensajes con esa etiqueta y lo revisamos. El doctor Hernández, respetando el debido proceso, pasarán 30 años como el caso Ríos Montt y no habrán sentencias. Soy pesimista en el sistema, dice el doctor Hernández. Edgar, se nos adelantó el jueves de CICIG, mañana se pone mejor esto. Nos dicen desde Cablevisión Chicamán, solo se escucha de antejuicios y no hay capturas, necesitamos acción. Bueno, hay 11 capturas. Sí hay capturas hoy. Hoy lo que pasa 11. es que usted no puede capturar a alguien que goza del derecho de antejuicio. Eso hay que tenerlo claro. Sí hay capturas al respecto, pero no de estas personas porque gozan del derecho de antejuicio y para quitárselo hay que pasar por un proceso que además es largo. ¿Qué opinan de la movilización que partidarios del líder van a realizar como apoyo a los antejuiciados? Enrarece el ambiente político. Normal. Denis nos dice, ¿qué pasa con el banco del sistema que se presta al lavado de chicodólar? Es lo que dice Denis. Felipe, ahora el trabajo lo tiene que completar la Corte Suprema de Justicia, acelerando los antejuicios para que el Ministerio Público y la CICIG investiguen. Alejandro, el Tribunal Supremo Electoral debe de aplicar el artículo 113 y permitan hacer historia en Guatemala, no permitan que la corrupción perjudique a los guatemaltecos. Beatriz, y acusando al vicepresidenciable de la UNE. Orejón le dijo el burro al conejo, plantea Beatriz. Felipe, muy bien por CICIG, por quitarnos la venda de los ojos y entrarle de frente a la corrupción. Antejuicios para vos, para aquel, antejuicios para todos. Nos dice también Carlos, se necesita poder aplazar las elecciones y depurar el sistema, es lo que nos dice Carlos. Me parece que no hay necesidad de aplazar las elecciones, ya se está depurando el sistema de una manera poco ortodoxa, por llamarle de una manera... Aunque hay un problema, Juan Carlos, que tiene que ver... el debate. Le doy buenas noches. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra. Licenciada Ortiz, bienvenida a este espacio de los miércoles. Castillo, por favor, a sus órdenes, Juan Carlos. Yo creo, voy a empezar refiriéndome a ese tuit. ¿Qué va a pasar? Porque hay antecedentes, por ejemplo, en el caso de Nevaj, en donde no aparece uno de los candidatos en la papeleta, y eso lleva a repetir elecciones que no sirvieron de nada porque el pueblo eligió al mismo alcalde, pero el elemento que nos pone en debate es, hay que imprimir alrededor de 40 millones de boletas para 5 distintos cargos de elección popular, y al día de hoy no hay claridad de cómo van a evolucionar, van a evolucionar las candidaturas y todos estos temas. Y quiero referirme en el artículo 136 de Deberes y Derechos Políticos de la Constitución Política de la República de Guatemala en su inciso C.
velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. ¿De qué calidad de proceso electoral 2015 estamos hablando cuando, como lo refería el diputado Villate, a menos de 60 días de llegar a elecciones tenemos todo este tipo de escándalos que no son nuevos, que son procesos que recién se empezaron a investigar, pero que no son delitos que se estén dando en este momento? Y llama la atención que el delito por el cual se le está pidiendo levantar el antejuicio a los dos diputados y al candidato vicepresidencial es por el tema de protección y financiamiento ilícito a la política. Pero hay que recordarle al diputado Villate que en ese momento, cuando inician los movimientos que son presentados en la investigación del día de hoy, ellos pertenecían a Gana. A otros partidos. A Gana, a otros específicamente. partidos. Entonces, ¿cómo afirmar que es un ataque contra el partido líder cuando el financiamiento de la política que está en entredicho era en un momento político en el cual ellos no estaban en este partido? Que hay que decirlo que, a ver, según los tiempos de la investigación, se da entre el momento en que está sola la Gran Alianza Nacional y además hace una alianza electoral con la Unidad Nacional de la Esperanza. En ese momento pues no figuraba líder dentro de esta ecuación, ¿no? Sí. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Antejuicios Barquín. Aunque los tres que usted menciona, Juan Carlos, los tres son del mismo tronco común. UNE, Gana, líder y bueno, todos. Gana no. Gana es aliado, Gana es aliado. Sí, no, Gana no. Tribunal Supremo Electoral tiene que marcar un precedente con Antejuicios Barquín al negar candidaturas a candidatos patrocinados por poderes obscuros. Yo no estoy tan seguro de que eso sea posible. ¿Deseable? Sí, pero posible no estoy tan seguro. Ferdi nos dice, no apoyo al líder, pero creo que la acusación a Edgar Barquín está exagerada para alguien que trabajó en el Banco de Guatemala. Lucía nos plantea, ya era hora que la CICIG presentara casos de lavado de dinero. Luis, Barquín acusa a CICIG de atentar contra la democracia, un sistema que está por encima de una persona que pruebe su inocencia. Alfredo, duro golpe al líder, y Manuel Valdizón no se ha pronunciado aún, estamos viendo la caída de otro partido, plantea Alfredo. Ana Beatriz, qué decepción, ya no se sabe qué esperar, al parecer los funcionarios políticos, no, los funcionarios públicos honorables son la minoría. Fernando Leiva, ¿por qué el presidente del Banco de Guatemala coordina actividades de la IBE? Es su pregunta, esto no tiene explicación alguna. Edgar Méndez nos dice, la CICIG tiene varios ases bajo la manga, apenas empiezan con las bombas. Mario, creo que eso responde a los casi 8 años de propaganda millonaria del líder, creo que ya quedamos claro de que es otro momento. Que es otro momento. Alfonso nos dice, los Barquín y Martínez Loaiza no es nada nuevo, la pregunta es por qué la CICIG y el Ministerio Público lo hacen a cuentagotas. Y nos dicen también, el TSE debe de revocar la acreditación de Barquín por su notoria falta de idoneidad. Le doy la bienvenida a las buenas noches a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias Juan Carlos. Sí, yo quisiera referirme a algo que mencionaba el licenciado Castillo hace un momento. Todavía hasta el momento no se sabe, y eso hay que someterlo a análisis jurídico, si finalmente llegara a quitársele el antejuicio a Edgar Barquín, si eso no afectaría también la candidatura de Manuel Valdizón. Hay algunos abogados que dicen que prácticamente el binomio es una especie de matrimonio. Es inseparable. Y con lo cual el hecho de que se afecte uno ya no podría ir el otro. Habrá que ver el tipo de análisis jurídico que se haga de aquí en un futuro. Lógicamente, si aunque haya sido en otro momento el escándalo o este trabajo de investigación responda a el 2008, años anteriores, y 2011, afecta la imagen de Barquín, que dicho sea de paso, no deja de sorprender porque él se ha destacado por ser un técnico en su profesión, en las finanzas, en la economía, en los temas tributarios, y de pronto si efectivamente se llegara a comprobar su culpabilidad en esto, resultaría completamente incoherente que en este momento él estuviera planteando soluciones a los problemas del país, siendo que él ahora sería parte del problema. En el caso de la Gana, sí, efectivamente, si se llega a comprobar este caso, el partido podría ser cancelado. La Gana, no líder, a menos que se encontrara por ahí otro hilo suelto que conectara también los temas de financiamiento. Pero el artículo 21 y literal G de la ley electoral y de partidos políticos sí establece que por faltas a la normativa del financiamiento proceden medidas administrativas y penales que pueden incluso llevar a la cancelación del partido político. El caso que vimos hoy
creo yo, me da la impresión que es solamente la antesala o el preludio de lo que va a suceder mañana. Y eso explicaría en buena medida porque posiblemente en otro proceso electoral inmediatamente los candidatos contendientes hubieran salido a aprovecharse de este momento Atacar. para potencializarlo y poder descalificar a ese contrincante y ganar mayores simpatías. Sin embargo, estamos viendo que están todos muy calladitos y agazapados, imagino, esperando a ver qué pasa mañana. Yo lo que tendría que argumentar, si es que se llega a comprobar la culpabilidad de Edgar Barquín, es el golpe tan duro a la institucionalidad del Banco de Guatemala, una institución que se caracteriza por llevar una carrera efectiva y que sus cuadros más notorios son los que llegan a la presidencia del Banguat, y sería pues muy duro saber que el presidente del Banco de Guatemala asesoraba a un lavador de dinero, como pues creo interpretarlo de la manera más laxa de lo que dijo Iván Velázquez Gómez. Solo voy a la Red League y ahorita le doy la palabra con todo el gusto del mundo. Vamos con Antejuicios Barquín como nuestro hashtag de la noche. Nos plantea René. Uf, cómo vuela el tiempo, ahora los juegos de CICIG caen en miércoles. Es que también habrá jueves de CICIG, René, ese es el tema. Es el preámbulo. Ese es el tema. Es solamente exacto. La introducción al día de mañana. Nos dice Alejandro, el artículo 113 es aplicable jurídicamente, plantea Alejandro. Gianna, y sacarán sus acarreados a manifestar a favor, suspendan ese partido, pero ya es lo que dice Gianna. José Roberto Salguero, no es sorpresa que el líder esté involucrado en esto. El doctor Hernández, qué difícil es ir a elecciones en estas condiciones y señalamientos, no creo que haya partidos limpios, pero es lo que hay. El licenciado Douglas Chacón, a quien se saluda desde este espacio, Villate es un manual viviente del tipo de política que queremos abandonar, es lo que plantea el licenciado Chacón. Crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico descarado, es lo que nos plantea Paola. Ahora todos los candidatos son víctimas de campañas negras, que se vayan, nadie los quiere. Omar, qué descaro son los del líder, increíble las declaraciones de Villate. André, al dar con lugar el antejuicio a Manuel Barquín queda fuera por no tener, Manuel Balzón queda fuera por no tener vicepresidenciable, pero a ver, ahí habría que ser todavía un poco más cauto. Yo no sé si es al retirarle el antejuicio, sino hasta que haya sentencia, como decía el licenciado Guerra. No sé si es hasta que haya sentencia definitiva o hasta que se le liga proceso, que ya habría un afectar de sus derechos políticos, claro, si es que son referidos por el juez competente. Castillo. Y eso es muy importante resaltarlo, porque varios tuiteros lo están planteando. Ellos ya tienen derechos adquiridos al haber sido inscritos, uno. Y los dos diputados tienen antejuicio por ser diputados y nuevamente ser candidatos a la reelección en sus respectivos distritos. Aquí el elemento de fondo y lo preocupante de la situación es que hay un ataque cruzado de antejuicios, porque el vicepresidenciable del líder presentó recientemente un antejuicio en contra del vicepresidenciable de la UNE, también para decir que no podía ser inscrito aduciendo o apelando al 113. Lo que estamos viendo es una guerra cruzada, no política, que es exactamente lo que pasó en el 2011, de querer ganar las elecciones en los juzgados y no en las urnas. Digamos, hay una intentona de nuevamente buscar el control de los jueces y magistrados antes de llegar a enfrentar al elector. Hay un sentimiento de antipolítica generalizado, y eso me parece que va a apelar a que las estructuras partidarias se sostengan sobre su voto duro, sobre su voto disciplinado. Y eso los lleva a que estas confrontaciones estén llevando a un debilitamiento del sistema. El riesgo de fondo de todo esto es que, insisto, lleguemos al mes de agosto sin claridad en las candidaturas y hay que imprimir 40 millones de boletas. 46. Un rostro que vaya de más o un rostro que vaya de menos, eso nos genera una alteración que puede judicializar el proceso electoral, ya no solo las candidaturas, sino el proceso como tal. Esto nos puede generar un vacío que efectivamente redunde inclusive en tener que repetir elecciones en algunos distritos, o en casos más complicados serían la presidencia, digamos, si procediese algo en contra del binomio del partido líder. La otra preocupación fuerte en este caso es ambos diputados no están siendo vinculados a esta estructura por la vía de lavado de dinero, sino por la vía de la protección.
Es decir, a cambio de esa protección o de la asesoría que refería Juan Carlos, ellos recibían algún tipo de financiamiento. Sin embargo, el debido proceso exige que en este caso se levante primero el derecho de antejuicio. El día de hoy, la Corte Suprema de Justicia levantó el derecho de antejuicio de Pedro Muadi. Del diputado Muadi. Por un caso mucho menor a este, porque aquí se está hablando de alrededor de 900 millones en todo el proceso, en toda la estructura. Mientras que en el caso Muadi... De 635,000 quetzales, poco más o menos. Entonces, ¿qué le espera a los diputados, ambos implicados? ¿Y cuál va a ser, digamos, el transitar jurídico de toda esta lucha cruzada por la vía judicial de las candidaturas de la bancada líder? Pero preocupan... Yo solo quiero hacer una pregunta, la hago al aire, en mi absoluta ignorancia. Oiga, ¿habrá el diputado Manuel Barquín en su momento proyectado? No, haber firmado su sentencia al procesar con un antejuicio a la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana, quien ha estado pues sumamente pegada al trabajo del comisionado Iván Velázquez Gómez? Y qué bueno que mencionas eso, Juan Carlos, porque esto nos explica por qué el Congreso de la República no ha conocido todavía el antejuicio en contra de Otto Pérez Molina. Es decir, ya la Comisión Pesquisidora hizo su trabajo, ya la Corte de Constitucionalidad dijo no a Karen Fischer, con lo cual, ¿por qué es que todavía eso no se conoce? Y este tipo de casos, como los que estamos viendo el día de hoy, podría explicar el por qué Líder y PP han cerrado filas para que esto no se conozca, porque era parte de los procesos de negociación. Lo más triste es que no van a ser los diputados precisamente calificados como los más honorables y más idóneos con la suficiente autoridad moral para decidir el futuro del presidente cuando ellos mismos tienen su futuro en entredicho. El otro tema que mencionaba bien el licenciado Castillo relativo a los antejuicios es que también esto del artículo 113 ha abierto la puerta. Es decir, el Tribunal Supremo dijo no a la inscripción de Alfonso Portillo, pues porque era muy notorio, ¿verdad?, los hechos y los antecedentes que él tenía. Pero en estos casos, el licenciado Hugo Maúl decía el otro día en una entrevista, preguntándole, bueno, ¿es posible que el Tribunal Supremo Electoral ya no inscriba o saque de los listados de candidatos a los diputados que se les ha solicitado se les retire el antejuicio? Y él decía, es posible. Igual Mario Fuentes de Starac, es posible, porque el solo hecho de que ya se solicite un antejuicio y la Corte Suprema lo conceda es porque hay suficientes elementos para dudar de la honorabilidad de esta persona y de que pudo haber incurrido en un delito penal. Vámonos a las redes, estamos esta noche con antejuicios Barquín. Además somos trending topic a esta hora. Carlos Alguero nos dice, ya se está destapando la reposadera. Brenda, imaginan las declaraciones de Barquín, atentado a la democracia es lo que ellos están haciendo con tanta corrupción. Luis Tobar, por cierto, para que no lo olvidemos, y utiliza pues otra serie de hashtags que han sido muy populares a lo largo de los últimos meses. Manuel nos plantea, excelente el comentario de la licenciada, un binomio es como un matrimonio, afectaría al presidenciable también, dice Manuel. Este proceso electoral nació impuro porque no se puso freno a la campaña anticipada de los partidos políticos. La licenciada Gisela Roldán nos dice, y Valdizón continúa calladito. Efectivamente no ha dicho mayor cosa ni con los antejuicios en contra de miembros de su bancada, que de ya los 4 son anteriores. Bueno, en realidad son 5. Bueno, 5. Ni creo que lo vaya a hacer. Yo tampoco creo. La pregunta aquí también es... Solo termino, Lick. La pregunta es, ¿cuánto va a tardar la Corte Suprema de Justicia en dar lugar al antejuicio? Los ojos de la CICIG deben estar sobre los jueces. Bueno, ya lo estuvo y creo que quedó bastante claro el peso de CICIG en ese sentido. Me refiero al caso de la línea y la implicación de la magistrada Blanca Stalin. O sea, vamos, estamos hablando de una magistrada titular de Corte Suprema de Justicia. Y el día de hoy fue Carol Patricia Flores, ¿no? Que también, pero no, ahí no fue CICIG. Ahí no. Es el organismo judicial quien está pidiendo que se le retire el proceso de antejuicio, sí. Se le retira el derecho de antejuicio. La CICIG nos quitó los jueves de Paches y ahora hasta los miércoles de cumbia, pero no importa si eliminan la corrupción, dice Fernando. Sí. También nos plantean el que nada debe, nada teme, pero es más que evidente que más algo oscuro sí que ocultan. Y José, ¿por qué hasta ahora dice Villate y por qué hasta ahora Valdizón no declara nada? Es lo que nos dice José, licenciado.
Bueno, Valdizón no declara nada, yo creo que ha de estar preocupado también porque no únicamente va a salir hablando del futuro, sino estará pensando en su pasado. Y preferirá ser cauto, y no solamente él, por eso mencionaba otros candidatos que han estado callados y que ni siquiera han potencializado esto electoralmente. Eso quiere decir que todo el mundo tiene dudas sobre lo que pudiera salir y prefiere quedarse callado. Por otro lado, ya vimos que, bueno, sin duda no quiere comprometerse de más porque se da cuenta de que no se puede confiar en nadie, tampoco quiere cargar con el costo que esto pueda tener para Manuel Barquín, si es que efectivamente se le retira el antejuicio y tiene que enfrentar a la justicia. Pensará en que no quiere perder réditos electorales, aunque efectivamente si el tribunal cancela esta inscripción, igualmente él va a tener que pagar un costo muy alto. Pero creo que no tenemos que esperar mucho de que él aparezca públicamente. Lo que sí tenemos que analizar es que este caso tiene semejanzas con el caso de Otto Pérez, Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, porque en su momento él también dijo yo no tengo responsabilidad en eso y tratan de marcar distancia. Pero en este caso es lo mismo, es decir, no es posible, si es que efectivamente se demuestra la culpabilidad de estos señores, que él no sepa quiénes eran, ni el tipo de financiamientos que recibían, ni sus antepasados. En el caso también de la diputada Arriaga, y Chávez, es decir, hoy no podría él tampoco alegar ignorancia y no tener responsabilidad, porque claro que sí la tienen tanto los dirigentes como la tienen también los partidos políticos, es lo mismo. Y es que al final cuando se incorporan este tipo de liderazgos, que son liderazgos caudillistas, digamos, llevan tras de ellos toda la estructura de su distrito. Ese es su aporte al partido. Efectivamente, y hay un aporte no solamente en votos, digamos, en organicidad, en maquinaria. En maquinaria electoral, sino además en financiamiento. Y la pregunta de fondo acá es qué van a hacer con estos diputados, porque con el diputado, el primero que salió señalado, Baudilio Hichos. El diputado Hichos, hubo una suerte ahí dentro del partido de decir lo desconocemos. El problema es que había sido ya postulado por una asamblea departamental. Y bueno, con nosotros fue peor. Pero fue peor. Una cosa es que lo desconozca, la otra es que le solicite prácticamente de la manera más atenta que se retire. Por Hombre, ¿cuál va a ser ahora el pedido para su vicepresidente? Aquí no creo que vaya a ser igual. Hay un afectar directo de la candidatura presidencial, por lo tanto, ahora hay que entender, por eso el mensaje de la salida de Roberto Ricardo Villete a dar declaraciones. Yo no recuerdo hace cuánto no escuchaba a Roberto Ricardo Villete salir a dar declaraciones. Fácil 2 o 3 meses. Desde que dejó de ser candidato vicepresidencial, no. No, pero fácil 2 o 3 meses, ni siquiera en su calidad de diputado. Vámonos con las redes porque estamos con Antejuicios Barquín. Somos el tema más comentado a esta hora en Twitter. Carlos nos plantea, creo que si hay valor probatorio hay que hacerlo. El TSE no tiene que dudarlo. No hay. Y si hay que votar N veces nulo, lo haremos hasta votar por nosotros mismos. Bueno, el tema del voto nulo es otro tema. No, y además pues le podemos dedicar varios programas al tema del voto nulo. Y en la ley actual está redactado de tal forma que dice por esta única vez. Claro. Sí. O sea, no es... Sí, es en la propuesta de reforma. Que por cierto, hoy puedo dormir el sueño de los... La pusieron al dormir el sueño de los justos, sí. La metieron a la comisión presidida por líder patriota. Sí, todo el mundo sabe que el hambre de llegar a diputados es por jugosas mordidas. Donde vea la CICIG habrá lavado, es lo que dice José Abascal. Miguel, ¿y qué dicen de los campos pagados que salieron hoy de líder? Ya se lo sospechaban. Bueno, también se lo preguntaron al jefe de CICIG y dijo que no le merecía ninguna opinión. Kenny, ¿en serio un poder más alto quiere guiar estas elecciones al punto que le interesa? Somos el patio trasero, es lo que dice Kenny. Pues creo que entendiendo a CICIG como un suprapoder en cuanto a las elecciones generales. No hay de otra, hay que retrasar las elecciones porque con estos partidos que puntean, ¿a dónde vamos a ir a parar? Barquín piensa que le vamos a creer a él y no a la CICIG. Líder ya no engana a nadie. José Pichardo nos dice, no tardarán en presentar amparo sacado de la manga, no hay respeto al proceso, se entrampan y se olvidan. Alejandro, el artículo 136 mencionado,
habilita al Tribunal Supremo Electoral a limitar la participación de candidatos señalados. Simón, las redes de corrupción son tan mezquinas que sorprende ver hasta dónde está el crimen. Por eso nació la CICIG, es lo que nos dice Simón. Sí, Castillo. Estamos frente a un momento de mucha inestabilidad y mucha incertidumbre política. Es decir, a partir de las próximas semanas, con o sin reforma, con o sin candidatos, deberán definirse cosas fundamentales para la democracia del país. Y ahora sí estamos llegando al filo de la navaja y de poner el sistema en su conjunto en riesgo. Y aquí vienen, creo yo, las decisiones fundamentales de la institucionalidad. O se toman decisiones que permitan generar una válvula de escape a la crisis que se está dando, o podemos poner en riesgo por interpretaciones apegadas a la norma escrita y a la norma, a la letra muerta. El momento político exige salidas políticas, no jurídicas. El problema no es judicial, es un problema político. Y las soluciones deben ser igualmente políticas. Yo estoy de acuerdo con ese punto. Yo me cuestiono acá si efectivamente uno de los valores de la democracia pasa por la libertad de los ciudadanos. Nosotros tenemos la libertad de elegir. Es que hoy por hoy no podemos elegir. Es que no tenemos opciones. Lo que pasó el día de hoy es que se comprueba, insisto, es un caso de corrupción que prácticamente tiene todos los tipos sabidos y por haber. Es decir, tiene comisiones ilegales, tiene cohecho, tiene también contribuciones ilegales al partido político, tiene abuso de autoridad, tiene evasión de impuestos y fraude. Es decir, es un combo enorme que lamentablemente uno dice, bueno, si sale este partido de la contienda, no sabemos qué va a pasar mañana, solamente porque, claro, las leyes importan, el Estado de Derecho importa, pero díganme ustedes con quiénes nos vamos a quedar y entre quiénes vamos a tener sí o sí que elegir. Hace unas semanas atrás, el licenciado Mario García Laguardia no dejó de quitarle el sueño a algunas personas cuando dijo que era necesario un gobierno de transición. Y todavía hoy por hoy yo creo que sigue siendo motivo de temor para muchos. Luego alguien más en otra entrevista me decía, mire, posiblemente esa sea la salida, pero no hay condiciones en este momento como para llevar un gran diálogo social que nos permita encontrar salidas. Yo creo que el momento sí está dado, posiblemente no con los partidos políticos, pero sí entre la sociedad organizada. El Tribunal Supremo Electoral está enfrentando una serie de situaciones completamente nuevas, sin ningún tipo de antecedentes y muy delicadas. Con lo cual yo sí pensaría en retomar esta idea de poder convocar a un gran diálogo y debate nacional para encontrar una salida política a esta situación, más allá de que nos lleven, como decía Juan Luis Fonde en una columna de Contrapoder la semana pasada, que nos lleven como corderitos al matadero, simplemente sentir que no tenemos opciones y sí o sí ahí vamos, porque igualmente estamos contradiciendo los valores y principios democráticos. Pero yo hago una mea culpa ciudadana. El fervor ciudadano que ha salido a las calles, de a poco ha ido menguando. Quiere decir que el ciudadano mismo pues está yendo a otras actividades y no le está poniendo atención al nivel de escándalo. Bueno, para el próximo sábado hay una convocatoria masiva frente a la Plaza de la Constitución, incluso con la participación de importantes bandas que ellos dicen estar apoyando las manifestaciones y que por eso realizan un concierto gratuito. Protestarte a los Nahual y otro tipo de grupos que estarán allí. Pero es que si la ciudadanía también quiere dormir, se acomoda, pues entonces vamos a seguir con los mismos políticos. O sea, yo sí creo fielmente en que entre más inacción del ciudadano hay, más irresponsabilidad del político hay. Más cancha tiene. Por supuesto, entre más indolentes seamos como ciudadanos, por supuesto que más irresponsable va a ser ese político, porque no le importa. Voy a las redes porque estoy con Antejuicios Barquín como nuestro hashtag de la noche. La licenciada Roldán nos dice, es muy temprano para anticiparnos a lo que se sabrá mañana. Lo publicado hoy es un aperitivo que nos dejará sin dudas. Nos dice el extraordinario fotógrafo Carlos Jacinto, también publica con nosotros. Recuerde que Barquín no hizo carrera en el Vanguat, a él lo nombraron al Vanguat. Ha sido muy probo. Nos dice, el Vanguat ha sido muy probo, es lo que nos dice Carlos Jacinto. Juan Pablo,
si está en riesgo de ser saneada y de vuelta al pueblo ante Juicios Barquín a defenderlo pacíficamente en las calles, es lo que dice Juan Pablo. Pero esa defensa... Ese es el riesgo. Pero es que esa defensa ha ido menguando de a poco, Lick. Ha ido menguando. De a poco. Que uno esté de acuerdo no quiere decir que tampoco se tape los ojos y diga, no, la protesta sigue... Se ha mantenido, no, ha ido perdiendo. Ha ido perdiendo fuerza por culpa de todos. Pero me parece que las demostraciones del Congreso de la República, el día de ayer y el día de hoy, digamos... Han sido fuertes. Y con la Como baja... la convocatoria que hizo Universidad del Valle. Y el bajo nivel de voluntad política del Congreso de querer conocer el tema de reformas. Es que encima Aún están... hoy, en medio de esta situación, no las aprueban. Y la mandan a una comisión para que durante 8 días se debata y se pasa por alto todos los pedidos de diferentes sectores en el país que se les solicitaba que la aprobaran de urgencia nacional precisamente para eximir del dictamen y acelerar el proceso, para que se apruebe por un proceso abreviado. Es decir, la clase política se está blindando. Estos embates certeros de la justicia están generando una especie de blindaje entre ellos mismos y se están autoprotegiendo y autoblindando de las posibles ataques que pueden recibir. El status quo, Y la así seguridad se quiere que quedar. les da el hecho de que sienten que se ha perdido un poco de presión. Yo creo que logros han habido. Claro. Logros han habido, pero por sí ha bajado la protesta en las calles. En un principio tuvimos una especie de terapia de electroshock con el caso Valdetti y Monzón. Estos yo creo que dan para lo mismo. ¿Y dónde es que está no Monzón? son menos, pero sabes también cuál es el Para no peligro. olvidarse de Monzón. Y te lo comentaba hace un momento. Tampoco yo quisiera pensar que el hecho de que estemos recibiendo este tipo de noticias con tanta frecuencia y que hasta se sabe cuáles son los días de CICIG, finalmente vaya aumentando nuestro umbral de tolerancia. Es lo que pasa con la violencia. Empiezas a ver casos de violencia todos los días hasta que empiezas a verlo como normal. Igualmente, si ves casos de violencia intrafamiliar contra una mujer, contra un niño, pero se vuelve pan nuestro de cada día, igualmente lo ves como algo normal. Lo que no podemos hacer es que esto nos conlleva una normalización de la corrupción en el país, porque estamos como estamos precisamente porque hemos sido tolerantes, tanto las altas esferas, las altas esferas como la opinión pública. Es que deje tolerancia, licenciada. Hemos sido indolentes. La corrupción nos ha destrozado como sociedad. Y no hacemos nada. Recién ahora se han hecho acciones. 3 meses, Lick. Claro. 3 meses. Pero no hay que bajar la guardia. El reto es cómo le damos sostenibilidad a esa cultura de denuncia, de que el gobierno no es únicamente el ejecutivo, que el gobierno es legislativo, que el gobierno es judicial. En los 3 ámbitos se están desarrollando acciones, pero no podemos disminuir la presión para que los cambios se sigan dando. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Quédese con nosotros. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Rosario. Feliz noche para usted. Es momento de ir a las redes. Estamos con Antejuicios Barquín, como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Rosy, qué decepción, cada día se destapa una porquería política. Tienen de rodillas al pueblo de Guatemala. Mati, qué buen trabajo de la CICIG, espero sigan así, cambio de todos los políticos. La salida política será viable cuando no hay voluntad por los políticos y la sociedad. Ana Herrera nos dice, habrá más abstencionismo, sin duda, ante la oferta electoral de dudosa reputación. El abstencionismo, el voto nulo, el voto en blanco, a quien ayuda es a aquel que tiene una maquinaria de voto duro, como le llamó el licenciado Castillo, yo le voy a llamar de voto clientelar. Y suficiente estructura a nivel nacional. Para poder competir. Sí. Así de claro es. Jorge nos dice, si así se comportan los binomios para presidente y vicepresidente, ¿cómo será si llegaran a dichos cargos? Fernando, si las reformas se conocen en el siguiente gobierno, ¿qué pasa con la retroactividad? ¿Afecta a los candidatos? No. Si la reforma, supongo, si lo subimos un poquito. ¿Cómo está la cosa? Si lo subimos un poquito. Si las reformas, ok. Sí, efectivamente. En el siguiente gobierno. ¿Qué pasa con la retroactividad? No, ¿afecta a los candidatos? No pasa nada. No pasa nada porque no aplica para esta elección. Exacto. En realidad, lo que se espera es que la presión ciudadana sea tal
que se den las reformas en este instante de cara al siguiente proceso electoral, no afectando el que ya ha sido convocado. Se ha tenido esa visión de que se puedan entrar en vigencia en la actual elección. Hay visiones distintas, hay visiones... Que se pudieran aplicar algunas, pero también los abogados dicen que no es posible. Hay algunos abogados que... Y la lectura jurídica pegada a la ley muerta, a la letra muerta, sí... Al positivismo legal. Cero margen de acción prácticamente. Cuando a la ley se le suma voluntad política en este país puede pasar cualquier cosa. Vámonos, nos dice... No importa qué apellido tienen, todos y cada uno de los políticos guatemaltecos están manchados por la corrupción. Alfredo, ¿cuántos políticos no dormirán pensando en el informe de CICIG de financiamiento? César, cero tolerancia, cero privilegios y que los juicios sean inmediatos. Bueno, eso tampoco pasa, César. Inmediatos no son y hay que abogar todos por el debido proceso, efectivamente por la presunción de inocencia, porque se respeten los derechos de todas las personas que puedan estar implicadas. ¿Por qué? No es porque nos caigan bien o nos caigan mal, es porque ese es el cimiento de una nación que puede prosperar. Si respetamos los derechos de todos, en determinado momento se van a respetar nuestros derechos. Sí, Castillo. Tiene que quedar muy en claro esta noche que la solicitud de levantar el antejuicio no los está declarando culpables primero. Hay que primero levantarles el juicio, después investigarlos y después demostrar su culpabilidad o su inocencia. Segundo, hay capturas de personas que no tienen antejuicio y ellos sí, digamos, ya están enfrentando proceso y van a ser seguramente ligados a proceso judicial y se deberá seguir el debido proceso. Pero además, el tercer elemento es que esta batalla pareciera que es más política que jurídica y el riesgo nos lo estamos jugando toda la sociedad. En una república en donde sacrificamos la credibilidad y la institucionalidad del organismo judicial, no nos queda otra más que ojo por ojo y diente por diente. Lo que el organismo judicial se está jugando con estos antejuicios y con los juicios que vendrán después es la credibilidad en el sistema de justicia. Ojalá que no tengamos a la vuelta de la esquina que estarnos arrepintiendo de haber sacrificado nuestro organismo judicial. Licenciado Ortiz. Sí, bien, de mi parte decir que también ojalá que este tipo de casos nos hagan reflexionar como sociedad, en que se vaya perdiendo esa idea de que la posibilidad de hacer buenos negocios depende justamente de influenciar las decisiones políticas de los funcionarios públicos. Acá hay toda una red de complicidades, a decir por la CICIG, que vale la pena analizar y que también pasan por un banco del sistema que tiene una empleada que favorece a Chico Dólar asesorándole en el tema de cómo manejar esos procesos de investigación ante la IVE. El funcionario de la SAT que también quería cobrar $10,000 por ayudarle a resolver su situación en el tema de defraudación tributaria. Un Manuel Barquín que supuestamente ha utilizado personal del Congreso de la República, personal a su cargo, para que ayudara a este señor a ordenar los expedientes que tenía que presentar ante la IVE. Es decir, yo creo que todo esto hay que analizar cuáles son las lecciones aprendidas. De lo contrario, pues este tipo de casos se puede seguir replicando, pero sobre todo también algo muy importante que hablábamos con Juan Carlos y es la sanción moral. Hoy por hoy, los funcionarios públicos que no son probos y sobre los cuales hay dudas sobre su honorabilidad, también están siendo sujetos de sanciones morales. La gente en la calle los encuentra y ya no pasa indiferente. Les grita ladrones, les grita corruptos. Y eso también tiene ese factor inhibidor para la comisión de este tipo de delitos que tanto daña a nuestro patrimonio público, pero sobre todo deslegitima nuestro sistema porque vamos perdiendo la fe en la política, en lo político de nuestros funcionarios en el sistema democrático. Con eso nos quedamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pide un proceso de antejuicio en contra de Edgar Barquín, vicepresidencial del líder. Dentro de esa misma estructura también se ha pedido que se retire el derecho de antejuicio de Jaime Antonio Martínez Loaiza, candidato a la diputación por líder, igual que de Manuel Barquín. Colombia se convierte en el primer país cultivador de hoja de coca luego de un trabajo intenso por parte de las autoridades peruanas.
Y el 20 de julio se restablecerá oficialmente la relación diplomática entre Washington y La Habana con la apertura de la embajada de la isla en la capital estadounidense. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con la discusión de esta noche. Ha sido un privilegio contar con su participación a través de las redes sociales. Lo esperamos mañana a las 10 p.m. Castillo, Ortiz, Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.